Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, esta nueva entrega del podcast Elaboraciones. Nos tienen de nueva cuenta aquí a nosotros, Alan Arteaga y Diana Treviño. Y bueno, en esta ocasión les traemos un tema bastante peculiar e interesante, pero antes nos gustaría un poquito tratar de recordar lo que estuvimos platicando el programa pasado, ya sea por ejemplo si hay alguien que apenas nos está escuchando, que quizás se perdió el primer episodio. Bueno, obviamente lo invitamos a que vaya y nos escuche para que pueda pues enterarse de todo lo dicho. Pero bueno, Diana, ¿tú te acuerdas más o menos qué estuvimos platicando, qué estuvimos elaborando el episodio pasado? Claro que sí, Alan. Lo que estuvimos hablando el tema pasado era sobre las emociones. Ajá. La importancia que tienen estas en nuestra diario vivir. Y también en cuanto al tema, el contraste que tienen con otros discursos, por ejemplo, el médico, a lo mejor cuando ya llega a medicalizar a una persona que tiene cierto tiempo con ciertas emociones, y sí, también frente a al tema de el psicoanálisis también. Sí, un poquito. Uh-huh. Sí, estuvimos hablando también esta cuestión de la expresión emocional y bueno, algunas cuestiones que quizás llegasen a preguntar de repente nuestra experiencia, obviamente nuestra experiencia también trabajando con los niños y las emociones. Una de estas cuestiones que yo recuerdo más o menos tratamos es esta pregunta, ¿no? Este cuestionamiento de ¿es normal sentir esto o es normal sentir aquello? Y así es como damos entrada justamente a este nuevo episodio con el tema de la normalidad y la anormalidad, pero justamente desde esta perspectiva de salud e enfermedad. Obviamente no vamos a abordar todo el tema salud e enfermedad en general, sino más bien desde el punto de vista de lo que nosotros hemos estudiado, que es la psicología, y obviamente posturas éticas que nos ha brindado el psicoanálisis también. Es un tema bastante interesante. Y bueno, ¿por qué decidimos traer esto y por qué nos parece pertinente hablar de la normalidad, de la anormalidad, y justamente con un tema tan peculiar como lo es el de salud e enfermedad? Y bueno, Diana no me va a dejar mentir en que nuestra experiencia como psicólogos, ya sea trabajando con grupos o también trabajando individualmente, o es más, hasta personas simplemente que saben que somos psicólogos, se han acercado a preguntar si tal cosa, tal sentimiento, tal actitud, tal actuar, tal circunstancia es normal o no es normal, o si eso representa ya algo para lo cual atenderse, ir al psiquiatra, o si se tiene que medicar, o si esto ya es una enfermedad, o si esto representa, pues no sé, algo totalmente fuera de lo común. Sí, sabes, sobre todo recuerdo a algunas personas preguntan mucho sobre los niños o padres sobre sus hijos, sobre si es normal que su hijo presente a lo mejor conductas como agresivas o sean muy berrinchudos, o si es normal a lo mejor que no sé, en la noche suceda que no quieran dormirse. O sea, como preguntas que ya
a lo mejor también abarcan un poco lo cotidiano, pero que por lo mismo de tantos discursos que existen a veces en las redes sociales, en la televisión, con los doctores, a veces resulta ser como un bombardeo de pistas que dan a pensar a lo mejor si a estos niños les ocurre algo, pues digamos, fuera de lo común en los niños. Y pues aquí tenemos a muchos papás pues preocupados, ¿no? Por estas conductas que a veces pues se presentan. Sí, que quizás van como un poquito fuera de lo común, ¿no? O sea, que es como... Sí, yo también he tenido esta experiencia de ese tipo de cuestionamientos, que bueno, a veces es difícil de responder. Más adelante vamos a tratar justamente de responder por qué sería difícil dar una respuesta. Pero sí tienes mucha razón, que tiene que ver con, vamos a decirlo así, a veces preocupaciones, pero esas preocupaciones de repente vienen también como permeadas de todos estos discursos de cómo es que debería de ser, por ejemplo, un niño, o cuál es la normalidad de un desarrollo, o una normalidad de expresión emocional, o una normalidad no sé, de actitud, de relacionarse con los otros, etc. ¿Cuántas veces no hemos tenido esta experiencia, Diana, de que de repente el trato con los niños es más justamente por vamos a decirlo así, la preocupación que los demás tienen sobre él, ¿no? O sea, no tanto, por ejemplo, que el niño se sienta de tal o cual manera, sino es más bien las derivaciones de las escuelas, obviamente las preocupaciones de los papás. Y entonces es justamente qué implica dar una escucha a todo eso, obviamente sin prejuicios, pero bueno, sí tienes mucha razón, tiene que ver esta cuestión con el tema que hoy traemos, y que justamente por eso nos parece como muy importante traer y platicar un poquito, y bueno, que nos puedan escuchar y que puedan escuchar nuestra postura y pues no sé, algunos textos que traemos por ahí, algunas lecturas, y esperamos que realmente les parezca bastante interesante. Sí, en términos más generales, pues bueno, esto fue lo de los niños y los papás y demás, fue un pequeño ejemplo, pero pues recordemos que también hay otros temas de gran interés, sí, en los que también esta cuestión de lo normal, lo anormal, lo enfermo o lo que hace padecer a una persona, sí, también pues abarca grandes esferas o grandes elementos de la vida. Sí. Y pues también en este programa vamos a tratar un poquito esos términos, y también en contraste con algunos otros discursos, por ejemplo la medicina y la psiquiatría incluso, en donde ya podemos encontrar también pues otros matices, otros saberes, que es importante también porque muchas veces no estamos como tan advertidos o tan atentos en que pueden ser diferentes todos estos temas o pues sí, estos saberes, y que es como importante pues saber desde dónde estamos como pensando ciertas cosas o sí, dirigiéndonos. Sí, porque aparte bueno, me parece interesante lo que mencionas de este discurso médico y este discurso psiquiátrico, que en la actualidad se ha metido, ¿no?, totalmente como a la vida cotidiana de todos. O sea, últimamente ya todos tenemos conocimientos, por ejemplo, sobre alguna enfermedad, o sobre trastornos psiquiátricos, que con la apertura de toda esta información está al alcance de todos, y justamente de repente es como curioso leer o escuchar que las pláticas se pueden llegar a centrar incluso en temas de este tipo. O sea, por ejemplo, de trastornos psiquiátricos, de libros que hablan y tratan sobre sintomatologías de trastornos psiquiátricos, y entonces a veces hasta sirven de referente
para hablarse de una normalidad o de una anormalidad de esta cuestión de salud y enfermedad. Que bueno, no sé, Diana, ¿nos traes unas definiciones? Un poquito como para aperturar el tema de algunos conceptos. ¿Las traes ahí? Sí, mira, por ejemplo, salud, según la OMS, nos dice que es el estado completo de bienestar mental, físico y social, y no meramente solo la ausencia de enfermedad o dolencia. En contraste con la definición de enfermedad también de la OMS, tenemos que es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos. Ok. Es como un poquito bueno, no sé. La definición de salud me parece un poquito utópica, ¿no? O sea, es como un bienestar, lo pone ahí como un bienestar en distintas esferas. Sí. Pero es pensar si existe eso, ¿no? O si justamente salud es como ese horizonte donde nunca se llega, pero quizás está ahí nada más como una especie de referencia a lo que se planea llegar. Pero pues no sé qué. Sí, y haciendo hincapié, por ejemplo, en la palabra completo y bienestar, o sea, es como si nos indicase una forma en el que en todo momento estuviéramos en un estado, pues, de ese completo bienestar. Lo cual, pues, incluso retomando un poco sobre el programa pasado, pues vemos que muchas veces, pues, estamos en constante cambio o que no siempre estamos en un estado, ¿cómo decirlo?, equilibrado. Bueno, y también tenemos la definición de norma, que sería el principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción, o bien regla que se debe seguir o que se debe ajustar a las conductas, tareas o actividades. Y en contraste con lo anormal, que dice que es accidentalmente se halla fuera de su naturaleza o alejado de las condiciones que le son inherentes. Encontramos estas definiciones igualmente de la RAE, pero en sí, bueno, yo las contemplé como un poco ambiguas, o sea, no se encuentra muy bien hacia dónde podríamos, yo creo que, dirigir estas definiciones, puesto que uno cotidianamente las entiende como, si es una norma, a lo mejor como una regla, ¿no? Como algo que hay que seguir en base a las convencionalidades en la sociedad, por ejemplo, y lo anormal pues lo entenderíamos como aquello que se desvía de esa regularidad o de esa convencionalidad social. Pero aquí hay algo muy interesante, Alan, déjame decirte por qué. Porque en base a lo que nos dice la medicina acerca de salud, que podemos tomarlo como un estado más normal, digámoslo así, en el cuerpo, háblese de salud física, pero recordemos también que la definición nos habla de una salud mental, que también estaría encaminada como a dar a entender que este equilibrio es dado por un estado, ¿no?, de completo bienestar. En contraste con la enfermedad, que ese estado de salud ya no se encuentra por alguna desviación o algún parámetro que ya no está dado dentro de la salud. Sí. Lo cual también nos hace pensar entonces que si la norma está dentro de la salud o aquel estándar que se da para que una persona se diga saludable, ya sea física o mentalmente, también estaría la otra contraparte de lo anormal, que sería ya la enfermedad, aquello que a lo mejor sale de ese estándar de normalidad de salud, para pasar a un estado de anormalidad o enfermedad, llámese también patológico, que es una palabra muy usada en este campo de la medicina o incluso la psiquiatría. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a una persona que se le diagnostica con alguna enfermedad mental
se le llama anormal, loco o enfermo. Y yo creo que es importante ver estos términos, ¿no crees, Alan? Sí, es curioso. Bueno, más que curioso, es digno de traer, por ejemplo, a la mesa este término de patológico. Que, bueno, si de repente a uno le dan como ganas de investigar, ganas de estar leyendo, se puede dar cuenta que muchísimos textos, pues bueno, más especializados a este rubro de la psicología, del psicoanálisis, es común encontrar la equiparación entre normal por un lado y patológico del otro, como si justamente tuvieran alguna especie de relación, lo que es la salud y la enfermedad con lo que es normal y con lo que es anormal. Pero mira, ahorita me llamó mucho la atención lo que mencionaste sobre la patología, porque bueno, curioseando por ahí, buscando la palabra patología, nos vamos dando cuenta que, bueno, en primeros resultados quizás que uno puede encontrar, o resultados más comunes, cosas así, uno se puede dar cuenta que la patología en su raíz etimológica la dividen en patos y en logía. Y es curioso porque, bueno, logía pues lo ponen ahí, por ejemplo, bueno, el significado de estudio, ¿no? O tratado. Pero el patos, en algunas pues páginas o quizás hasta en algunos textos lo ponen con el significado de enfermedad. Pero es algo curioso porque si uno se pone a buscar patos, se da cuenta que tiene que ver más con esta cuestión, estos estudios de retórica de Aristóteles, que con la enfermedad. Entonces, patos, más viene a significar algo así como esta habilidad que uno tiene, quizás, hablando, obviamente, refiriéndonos a Aristóteles, la retórica, etcétera. Esta habilidad que uno tiene para causar en otro una especie de reacción emocional. Entonces, patos se relaciona mucho más con esta cuestión emocional o la cuestión de las pasiones. Y es curioso porque justamente me lleva a recordar esta cuestión de los 4 humores de Hipócrates. Mira, por aquí los había apuntado. Y los 4 humores de Hipócrates son los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos y los melancólicos. Entonces es bien chistoso cómo se relaciona desde antaño, desde antañísimo, esta cuestión emocional, pasional, con lo que es llamado después enfermedad. A mí me llama muchísimo la atención. Y es algo muy curioso, ¿no? Que esta cuestión de la enfermedad tenga relación tan antigua con las pasiones humanas. Es algo que también por ahí más adelante quizás lo comencemos a abordar. Lo menciona mucho Brownstein cuando habla un poquito de las clasificaciones psiquiátricas y se pone a indagar un poquito en, bueno, ¿qué onda con estas clasificaciones? Y entonces, ¿qué tanto también tiene que ver el deseo propio? Y entonces, ¿por qué justamente se trata de callar o se trata de rechazar todo este deseo singular? Es algo que, bueno, me lleva también a remontarme a mucho tiempo atrás. Por ejemplo, con ciertos textos que hemos revisado, en donde se habla del tratamiento, del acercamiento que se tiene del discurso médico, discurso psiquiátrico, con lo que es la enfermedad. Y sí, se equipara justamente la normalidad con la patología. Normalidad, salud, diagonal, patología, enfermedad. Sí, mira, precisamente ya que has retomado a este autor Néstor Brownstein, aquí tenemos el libro de Clasificar en Psiquiatría y me gustaría hacer una cita sobre un
un fragmento del capítulo La función social de la psiquiatría. Y bueno, dice así: la psiquiatría introduce la norma como regularidad funcional, como principio del funcionamiento adaptado y ajustado, lo normal a lo cual se opondrá lo patológico, lo desorganizado, la disfunción, será esencialmente la ciencia y la técnica de los anormales, de los individuos y de las conductas anormales. Esta cita, leyendo este texto, me pareció pues muy ilustrativa para el tema, sí, de lo cual estamos ahorita tratando. Básicamente, esta cita nos abarca toda esta cuestión de lo anormal. ¿Qué sería en la psiquiatría, por ejemplo, lo anormal? Tal vez aquello desviado, tal vez aquello que está fuera de esa norma. Recordemos un poquito, tal vez, cuestiones de estadística, ¿no? Que lo que está dentro de lo normal tiene cierta medida, pero hay un parámetro en el que después de esa medida normal, lo que está fuera ya es considerado anormal o una desviación en cuanto a esa norma, ¿no? Por ejemplo, dada una población, pues tal vez la mayoría de esa población se comportan cotidianamente, convencionalmente, dentro de una ley, por ejemplo, gubernamental o jurisdiccional, pero quienes están o quienes no acatan estas normas, estas reglas, pues están fuera, ¿no? Fuera, y en este término también de exclusión que le han llamado. Fuera, por ejemplo, no sé, que no tienen un estándar de vida social común, llámese común, o por ejemplo que están incapacitados, en el término también, por ejemplo, legal, no incapacitados haciendo referencia a la discapacidad de alguien, ¿no? Sino como en esta... Sí, o sea, no te refieres como a esta cuestión de, vamos a decirlo así, por ejemplo, alguien que no puede caminar. Ajá, ¿no? Sí, o alguien que no tiene una mano, sino justamente lo que mencionas, lo menciona Michel Foucault con el término interdicción, que es justamente cuando esta cuestión legal, bueno, él habla obviamente en tiempos antaños también, en donde era una cuestión legal, en donde a quien se... ¿Cómo decirlo? A quien se le decía enfermo mental o loco, que no estaba como en sus cabales, digamos que aplicaba el término de interdicción, en donde de alguna manera la familia pedía que a esa persona se le quitaran sus derechos y entonces no hiciera como una especie de desastre o no afectara a terceros y etcétera. Pero es bien delicado, ¿no? Porque aparte, imagínate, o sea, es quitarle sus derechos. Sí, claro. Quitarle el poder de decisión y quitarle también su propia palabra. Sí, claro, y esto, digámoslo así, en principio desde un nivel social, o sea, digamos, quitarle este estatuto de estar dentro de una sociedad, ya se le llama, digamos, exclusión. Y muchas veces a estas personas, pues también a su vez, paradójicamente se las recluía, ¿no? En estas instituciones psiquiátricas o llamados manicomios o en una, no sé, institución grupal como correccional. O a veces hasta dentro de la propia casa. Sí. O sea, justamente, por ejemplo, quizás alguien que padece cierto... Vamos a llamarlo así, y entre comillas, cierta locura, se le recluye. Y es fíjate que es curioso porque me pongo a recordar un poquito ciertas lecturas que estuve revisando para hablar de este tema. Y es el tratamiento o el acercamiento que se le daba, por ejemplo, la medicina o la psiquiatría a esta cuestión de la enfermedad o de la normalidad. Y bueno, ¿en qué consiste? Generalmente se consideraba la enfermedad o la anormalidad como ausencia de armonía o de equilibrio. Y justamente la labor del médico
era restituirlo, o sea, volver como a un estado armonioso. Pero bueno, muchísimas veces y en general, y yo creo que en la época actual también sucede, se ve la enfermedad y lo anormal como algo pues ajeno, algo más biológico, o quizás algo que llega y te afecta y pues te retira cierto equilibrio. Entonces viene algo bien curioso, porque de nueva cuenta lo menciono Michel Foucault en su texto de El poder psiquiátrico. Justamente hace una especie de historia, digámoslo así, como un escrito retomando como varios hechos, y hubo varias cosas que me llamaron a mí la atención. Habla de ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, Pinel, Lacan, etcétera. Y entonces habla de cómo en ese entonces, les debo el año, ahorita no lo recuerdo, pero cómo en ese entonces era una especie de, lo voy a decir así, el médico tenía que tener ciertas características. Debía de tener un buen aspecto, su voz tenía que ser firme, los vigilantes también tenían que tener una morfología, o sea, como muy específica sobre cómo tenían que ser. Lo curioso aquí es que justamente se habla de un tratamiento moral, y es curioso escucharlo así, porque bueno, tratamiento moral, pues ¿a qué se refiere? ¿Y por qué en el tratamiento de aquello que supuestamente es enfermedad o anormalidad? ¿Y por qué se supone que un médico debería de tener ciertas características y por qué los vigilantes otras características totalmente distintas? Es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y como en ese entonces Pinel mencionaba, o bueno, se decía que los locos eran aquellos que se creían más que los demás. Los locos. Ajá, locos, enfermos, anormales. Entonces es curioso que este tratamiento se llevara a cabo, porque bien lo dice Michel Foucault, era una especie de lucha de voluntades. La voluntad del médico por un lado y la voluntad del enfermo por otro. Entonces pone un ejemplo bien curioso de alguien que por algún delirio que él tenía no quería comer, estaba en ayuno. Entonces la voluntad del médico es que esa persona pues coma, como para restaurar o imponerse o devolver cierta normalidad, porque bueno, lo normal se supone es que comas. Sí. Pero ¿cómo lograban eso? Se supone que los vigilantes lo amedrentaban a esta persona, le mencionaban que si no lo hacía venían castigos peores. Entonces pues obviamente esa persona después comenzó a comer. Pues estaban en total contra de su voluntad, entonces. Sí, o sea, y ahí la cuestión es que entonces la cura viene a raíz de que se impone la voluntad del médico. Que es como para preguntarse y cuestionarse, ¿cuál cura? Porque entonces es más bien una relación de poder. Porque justamente entonces el médico se pone en un pedestal en donde es el ejemplo vivo de la salud, de la normalidad, de la no locura. Y entonces es como tratar de llevar al enfermo o al loco a lo más parecido al doctor, al médico. ¿Cuántas veces no se ha sabido eso ya, ¿no? Que por ejemplo toda esta cuestión de la imagen del médico, qué causa por ejemplo la imagen del médico en los enfermos también. Sí. Y cuántas veces no, por ejemplo, yo lo voy a mencionar así, cuántas veces no sucede todavía en la actualidad. Quizás esta lucha de voluntades, en donde justamente se le pone todo ese saber al médico, y el médico es aquel que tiene la responsabilidad de volver a una normalidad. Y bueno, no hablemos solamente de médico, vamos a hablar también de psiquiatras, psicólogos.
Que no olvidemos que la psiquiatría pues es una rama de la medicina, ¿no? Finalmente también se tiene como su origen ahí, entonces su antecedente va a ser esta cuestión de la medicina para pasar después a una especialidad mental, digamos. Sí. De la cura. Sí, obviamente, o sea, va a tener justamente todo este bagaje, no sé si decir epistémico, pero sí pues toda esta influencia de cómo es que se tiene que ver la enfermedad. Entonces, pues por ejemplo, la medicina tiene cierta visión y obviamente pues la psiquiatría se apega a esa especie de visión. Pero bueno, la cuestión que me parece aquí importante resaltar es esta especie de tratamiento que existía, la imagen justamente del médico en un pedestal como un ejemplo de normalidad o de salud, y es justamente poner en cuestionamiento la cura, ¿no? O sea que también en esta cuestión de enfermedad y anormalidad, ¿qué se supone que es la cura? Porque entonces aquí es bien chistoso, es como pensar que aquel que cura o aquel que curaba era el especialista perfecto para hacerlo y que conocía y tenía la referencia de qué es salud y qué es normal y qué es anormal en todo caso. Entonces, no sé, a mí me parece un tema quizá polémico, pero también curiosa la situación en que sucedía antaño. Sí. Pero para preguntarse, ¿no? O sea, ¿sucede ahora? ¿Sucede en la actualidad? Es algo que también se lleva a cabo, estas relaciones de poder. ¿Tú qué opinas? No sé. Me hiciste pensar en esta cuestión de la medicina, ya que la psiquiatría es una rama de la medicina y finalmente también es un saber médico, un saber psiquiátrico. Habrá que preguntarse también con qué fines están esos saberes, ¿no? Sí. Porque si bien la psiquiatría es una rama de la medicina y actualmente la medicina pues principalmente está enfocada en estas cuestiones de medicar, de recetar, ¿para qué? Bueno, pues para dar la salud al enfermo, ¿no? Al cuerpo, ¿no? Porque al muchas cuerpo. veces el enfermo se transforma en un cuerpo. Sí, claro. O más bien, digámoslo así, la persona se transforma en un enfermo que no sale de ser solo un cuerpo. ¿Para la medicina? Uh-huh. Sí, está como en este punto clave también, de que entonces, bueno, si para el médico existe un cuerpo enfermo y se le medica para que vuelva a su estado de salud o de bienestar, entonces para la psiquiatría este cuerpo será entonces solamente el cerebro, porque digamos está enfocado en la salud pero mental. Habrá que preguntarse entonces si la mente es aquel llamado cerebro, o si el cerebro es un órgano más del cuerpo que tiene que ver a lo mejor con cierta salud, pero pues en sí en qué se enfoca pues un psiquiatra, ¿no? Sí. A lo mejor sí también va a hacer uso bastante de estas medicinas para recetar y que a lo mejor la persona, el paciente se sienta mejor, pero a lo mejor solamente bajo la dosis de cierto medicamento, ¿no? Sí, pues es lo actual. Quizás no, bueno, no es tan actual esta tirada de buscar lo anormal y la enfermedad en el cuerpo, en lo biológico. Claro que ahora está más de moda tratar de encontrar ese gen, ¿no? Programas de el gen de la maldad, el gen de no sé qué, de la homosexualidad, el gen de pues, qué sé yo, ¿no? Un montón de la felicidad también he escuchado por ahí. Sí, o sea, es buscar como en un área cerebral donde se encuentra pues algo que produzca, ¿no? Que la gente sea mala, que la gente se enferme, que la gente tenga psicosis, que la gente delire, etcétera.
Pero la cuestión aquí es que, fíjense, lo que tiene en común esta visión con antaño, lo que les estoy comentando de Pinel y toda esta cuestión, es que se mira justamente a la enfermedad como algo ajeno, como algo que no nos pertenece. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues te dejan sin palabras, literal. ¿Por qué? Porque tu enfermedad, tu anormalidad, tu, entre comillas, trastorno mental, se convierte en algo biológico, en algo que no eres tú, en algo que no te pertenece. Pero también hay que preguntarse, ¿dónde está nuestra propia participación en aquello que nos hace sentir mal? Porque, a ver, cuando se dice anormalidad, normalidad o enfermedad o salud, cuando uno lo dice, pues ¿qué tiene como primer referencia? Quizás uno mismo. Un estado en donde uno se sentía mejor, un estado donde las cosas marchaban bien, y de repente sucede algo y resulta que no me siento tan bien, o que hay algo que no me hace sentir tan bien, o hay algo que ya no me gusta. Y entonces es común buscar como la respuesta fuera de. Pero sí, justamente claro, estos discursos o prácticas nosotros estamos generalizando. Obviamente puede haber excepciones, pero estas prácticas pues no escuchan la enfermedad, por decirlo así, la implicación de uno mismo con su malestar, que justamente es como tratar de llevar a una normalidad y a una salud, pero también como estándar, ¿no? Sí, claro, porque pues también finalmente desde la medicina pues se enfocan en la visión de ciertos síntomas a partir del cuerpo. A lo mejor si tienes algún síntoma visible, te preguntarán a lo mejor cuáles han sido tus hábitos anteriores a la enfermedad, pero yo creo que a veces incluso hasta las consultas mismas son de muy poco tiempo y a lo mejor pues no se da pues ni el tiempo ni la oportunidad a lo mejor de indagar más. Además también, digámoslo, pues la medicina no está, digamos, como su práctica no la llevan a lo mejor más allá, ¿no? De ver estos síntomas corporales. Claro, quizás se pueda entender, porque si llega un punto en el que la técnica y en el que todo un saber estandarizado funciona, pues quizás es como decir que no hay como lugar a cuestionamientos. Pero como mencionábamos justamente el episodio anterior, cómo las emociones y cómo lo vemos ahorita, esta cuestión de las pasiones tiene que ver muchísimo con lo que es anormal, entre comillas, o lo que es enfermedad. Sí. Entonces es algo como para pensarse, o sea, ¿qué tanto escuchamos y queremos escuchar la enfermedad o lo que es anormal? ¿Y qué tanto también lo queremos silenciar? Justamente, tú lo mencionas, con medicamentos, con pastillas, con ciertas terapias, vamos a llamarlas así, sugestivas, que lo que hacen es despojarnos a nosotros de la palabra y volvernos solamente un cuerpo. O sea, es bastante interesante. A mí este tema me gusta mucho, me interesa mucho, me apasiona porque si bien algo aprendí cuando estuve en la universidad es todos estos cuestionamientos éticos que vienen justamente también a partir del psicoanálisis y de esta postura de querer escuchar la palabra y más que normalizar, poder hacer que venga algo diferente, ¿no? Y que se articule un deseo singular, más que llevar al paciente o a aquel que es llamado enfermo, loco o anormal a una normalidad estandarizada, común, a una convencionalidad social. Sí. Sí, es importante lo que mencionas, puesto que, por ejemplo, en psicoanálisis háblese de otro, o sea, ya el psicoanálisis sería como otra parte de visión para este tema, de normal o anormal. En psicoanálisis, digámoslo así, en contraste o en analogía o en relación, bueno, no tanto relación, pero con lo patológico,
acá recibiría el nombre de síntoma, y el síntoma en psicoanálisis ya es tratado totalmente distinto de la medicina o la psiquiatría. Sí, sí, me acuerdas, por ejemplo, un texto de Bernard Casanova que se llama El psicoanálisis para qué, y él ahí justamente hace una especie de distinción, ¿no?, entre el psicoanálisis y la psiquiatría, en donde en el psicoanálisis no se hace del síntoma una enfermedad, que me parece a mí un apunte ético bastante importante, porque es a veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros mismos o hemos escuchado a alguien que quizás vaya al médico, quizás vaya a un psicólogo, a algún psiquiatra y regrese como el trastornado? Sí, ya con un nombre, ¿no? Digamos, sí, la etiqueta. Una etiqueta. Que bueno, pues es una cuestión a pensar y a seguir reflexionando. Yo quisiera traer un pequeño, pues vamos a decirlo así, relato, hablando de esta cuestión de el médico y su imagen en el pedestal como el ejemplo a seguir. Y bueno, es un relato muy muy curioso, a mí me gusta muchísimo. Al final les doy la referencia completa, pero bueno, se supone que es una persona, Poncho, que tiene, vamos a decirlo así, él fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. Toda su vida estuvo yendo con ciertos especialistas o fue tratado por psicólogos, psiquiatras, etc. Y pues siempre estuvo cargando con esa etiqueta en especial. Él tenía, por ejemplo, cierto actuar peculiar. Él cuando se despertaba, lo primero que hacía era ir al espejo, observar su cuerpo del pecho hacia arriba y empezar como a nombrar todas las partes que componían su rostro. Sus ojos, sus labios, su nariz, sus mejillas, y así todo lo que él veía lo iba nombrando. Acabando eso, se iba a vestir. Iba y tenía ya un orden muy específico en cómo ponerse su ropa. La playera tenía que ponérsela mientras contaba del 1 al 7. Tenía que ponerse bien los botones. El pantalón, algo similar. Es curioso, ¿no? Sí. Algo similar. Para salir de casa tenía que desconectar todos los aparatos que hicieran ruido. Total que bueno, entre su viaje y entre su aventura y entre todo paso por especialistas, pues cae con un psicoanalista. A ver. Con el cual pasa el tiempo, lleva ya 5 años con él, sin una especie de mejora quizás visible o esperada, o quién sabe a qué se refieren con mejora, ¿no? Sí. Hasta que un día él llega a sesión y le comenta a su psicoanalista que tuvo un sueño bastante raro, que él quiere explicárselo. ¿Y en qué consiste el sueño? Bueno, se supone que él sueña que él era niño. Otra vez. Que él era niño y que de repente una sombra de un hombre lo toma del brazo, lo lleva frente a un espejo y le dice: tú no eres nadie. Nadie. Sí. Entonces, pues bueno, utilizando este cliché del psicoanalista, el psicoanalista le pregunta a esta persona ¿cuál es su relación con su papá? Y bueno, el paciente le dice que pues que ya sabe que el tema le incomoda, que no se acuerda mucho, pero pues obviamente el analista pues en su papel lo empuja, ¿no? Lo empuja un poquito, lo incomoda, hasta que el paciente pues bueno cierra los ojos y de repente empieza a hablar y dice que se acuerda de una ocasión que él era niño y que estaba escuchando como ruidos en la habitación de al lado. Va y se asoma y encuentra a sus papás discutiendo. Encuentra a su papá y le está pegando a su mamá. Y él le dice a su papá: oye, ya basta.
Y que entonces su papá va, lo toma del brazo, lo lleva frente a un espejo y le dice: tú no te pareces a mí, tú no eres nadie, tú no eres nada. Y entonces el analista, a modo de intervención, le dice: entonces, ¿qué es a quién buscas cuando te ves al espejo? Y bueno, ahí en el relato pasa que el paciente tiene como una especie de revelación. Y y pues ya se acaba la sesión, todo. El analista termina sus sesiones y viene lo curioso, viene el final del relato, y es que el analista sube a su auto y llega a donde vive, pero justamente él llega, estaciona su coche enfrente de su casa, sale del auto, da 2 pasos a la izquierda, da 2 pasos a la derecha, comienza a caminar solamente por los adoquines de cierto color, llegando a la puerta, aplaude 2 veces y abre la manija con la mano izquierda, como un ritual que él lleva ya practicando varios años. Y ahí ya termina el relato. Justamente como me acordé con esta cuestión de la imagen del médico. Sí. Y esta imagen tan en el pedestal, ¿no? Ajá. Tan alabada que se tiene del médico o el psicólogo, como aquellos que son los especialistas en la normalidad y en la salud, y se supone que tendrían que tener un comportamiento normal y saludable, ¿no? O estandarizado. O eso dice su imagen, ¿no? Sí. Que con uno cree que eso dice su imagen. Exacto, su imagen y todo lo que lo rodea, ¿no? Todo, vamos a decirlo así, la mística que está rodeando a los especialistas que tratan esos temas. Que un saber tienen, sí, lo tienen. Sí, pero pues eso no tiene que ver con que ellos tengan que ser, como dice Pinel, ¿no? Que quizás tengan que ver de tal manera o tal cual o cosas así, que justamente es curioso porque, bueno, ya en lo del relato pues uno se podría dar cuenta, ¿no? Y decir, mira, el analista no es tan diferente a su paciente. Ya ahí implican muchísimas otras cosas. No es tan diferente a su paciente, dicen, y como no sería a lo mejor tan diferente una persona llamada loca a una llamada normal también, ¿no? Sí, o sea, justamente, ¿qué es lo que diferencia? O sea, ¿cuál es la línea entonces que separa una normalidad de una anormalidad o de la salud de enfermedad? Y justamente pienso yo que esa línea es más bien el decir y la posición de uno. Porque, a ver, el paciente de este analista estaba en cierta posición ante su propio padecer, porque de alguna manera, pues él también caminó por psiquiatras, por médicos, y traía ya una etiqueta cargando. Él decidió implicarse de cierta manera y estaba ante cierta posición. Quizá de trastornado, quizá de obsesivo. Y quizás el analista, aunque hacía su ritual, pues no era más allá de un ritual para él. Y quizás él estaba en otra posición. Quizás a él implicaba otra cosa distinta. Pero bueno, quería compartírselos. Me parece a mí como muy interesante. Y justamente Diana tiene una anécdota bien curiosa sobre esta cuestión de los anormales, ¿no? O los trastornados, los enfermos. Cuéntala, ¿no? Sí, claro, mira, cuando iba a la universidad, en una época, no recuerdo bien en qué semestre, un día llevaron a un grupo de otra universidad. Me parece que era la UAM, no recuerdo bien. El caso es que a todo el grupo nos llevan a ver a este otro grupo, ¿no? De personas que tenían un programa de radio. Se llama Radio Abierta. De hecho, lo pueden buscar por si les interesara escucharlo. Y pues les voy a seguir contando.
Pues ya, normal, fuimos con este grupo de personas. Estaban reunidas en un sitio de ahí de la universidad, abierto, pues digamos al aire libre, estaba el pastito y demás. Había sillas acomodadas de forma circular. Sí. Y bueno, yo no sabía a qué íbamos, ¿no? Solo sabía que era un programa de radio y me dije, bueno, pues vamos a ver qué tal está esto. Sí. Yo sin saber, yo pensé que pues las sillas estaban acomodadas pues para que quien quisiera sentarse, ¿no? Yo llegué, agarré y me senté en una silla. Y ya. Entonces pasaron los minutos. ¿Tú no sabías que si ibas a participar o no? No sabía nada, yo solo, pues digamos, me senté, ¿no? y bueno, pasaron los minutos, se iban acercando pues más personas desconocidas, otros más de mi grupo y de compañeros ahí mismo de otros salones, pues también agarraron algún lugar y demás, éramos más o menos sentados como 20 personas, 30, un poquito más o menos. Y bueno, ¿no? Comienza que entonces los que estábamos sentados íbamos a participar en ese programa de radio. Yo dije, ¿no me puedo mover? ¿Acaso no me puedo mover? Yo, digamos que no me esperaba eso y bueno, finalmente pues me quedé ahí, ¿no? Para esto ya me voy dando cuenta de que estas otras personas, las que habían ido del programa de radio, pues eran llamadas, como nosotros los llamamos, ¿no? Locos o con alguna enfermedad mental, que venían de un tratamiento psiquiátrico también, que a lo mejor unos tenían esquizofrenia, otros a lo mejor psicosis y demás, ¿no? Otros más con problemas de adicción, que también estaban, pues, venían del mismo centro, invitados por este programa de radio, ¿no? Entonces, la indicación para continuar con este programa fue, para todos en general, elegir un tema y hablar sobre ese tema. Así de sencilla la indicación. Ni tan sencilla porque qué tema íbamos a elegir del cual supiéramos hablar, ¿no? Y bueno, algunos eligieron temas sobre la adicción, otros más sobre, no sé, un tema de interés, etcétera, ¿no? Estas personas también traían sus temas, incluso un chico, no recuerdo nombres ni nada, pero traía un escrito, ¿no? Un escrito que él había elaborado. Y bueno, comenzó el programa, nos iban pasando el micrófono y se iba desarrollando, pues digamos, una charla. Sí. Una participación de uno por uno, donde uno iba escuchando a, digamos, sus compañeros de universidad y a las personas con padecimientos mentales. Ok. Y entonces yo iba en eso como pensando y decía, bueno, pero no sabías distinguir y no sabías, por ejemplo, quién era el esquizofrénico, el psicótico, ¿no? O sea, podrías ver a lo mejor en algo de su lenguaje, en algo de su habla, algo distinto al del tuyo, pero no tanto. O sea, como cualquier otro. Como cualquier otro. Otra persona que a lo mejor te encuentras en la calle y empiezas a platicar con esa persona y ni te das cuenta que a lo mejor está diagnosticado con algún padecimiento, ¿no? Y demás. Bueno, esa fue mi sorpresa. Que estando ahí participando, ¿no? Ya no ni siquiera escuchando, ¿no? Sino participando con ellos y hablar de un tema del cual a lo mejor podría pensarse que conoces y hablas sobre algún tema, como incluso lo podríamos estar haciendo en estos momentos. No te das cuenta de que no dista mucho de esa otra razón o de ese otro pensamiento que llamamos a lo mejor fuera de la norma, fuera de, ¿por qué? Porque entonces a esta persona se le diagnosticó por ciertas conductas, por ciertas maneras, por ciertas, etcétera. Lo interesante aquí también era que no se hacía la distinción.
Todos tienen un nombre, todos tienen su tema y todos hablan de su tema. ¿Cuál distinción? Ninguna. O sea, no pasaban y decían, a ver, es que estas personas tienen trastornos mentales. No, a nadie se le comunicó tal cosa. A lo mejor a uno se le va como dando cuenta de estas cuestiones. Sí. Pero de entrada a nadie se le dijo y a nadie se le distinguió y a nadie tampoco se le excluyó de no, tú no te sientes en esta silla porque son solo para los invitados. No, simplemente era como una forma del objetivo a lo mejor de esta radio abierta de incluir, pues, o de acercar también hacia otras personas, pues estas formas, ¿no? de pensar, de discutir, de discernir. Se habló mucho sobre una palabra de estigma, se quitan los estigmas, decían, al estar con estas personas también. Qué interesante, ¿no? Porque es como... Bueno, a mí me resuena justamente esta cuestión de llevar a la normalidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esta práctica que aparentemente es como llevar a la normalidad a aquellos que están fuera de, pero pues no, porque también es como pensar, bueno, ¿perdieron normalidad? ¿O es que más bien la exclusión se ha hecho cargo de hacer cierta línea, ¿no? Entre normal y anormal? Uh-huh. Entre si realmente, por ejemplo, esas personas que, como bien lo decía Casanova, quizás tengan algunos síntomas, pero pues es muy diferente tener algo, una peculiaridad, uh-huh, a que de repente ya seas el enfermo o el esquizofrénico o el psicótico, y entonces te quita primero tu calidad de persona, tu calidad de ser hablante, y que, como lo vimos con la interdicción de Foucault, hasta tu opinión y la importancia y el peso que tiene tu palabra. Uh-huh. Y esto es bien curioso porque pues por ejemplo este programa de alguna u otra manera devolvía la palabra a aquellas personas, sí, o a todos. O sea, realmente sí. A todos. A todos. O sea, usaba un sentido y una palabra. Y en el sentido me refiero a que cada uno tenía su sentido de estar ahí, pues. Sí, o sea, ¿o a qué te refieres? ¿Con que cada quien encontraba el sentido? Cada quien le daba como ese... Pues no sé. O sea, bueno, me refiero como a su sentido en relación a, por ejemplo, el tema que elegimos, porque no se nos impuso tema. O sea, era como tú eliges tu tema y tú hablas de él. Y cada uno hablaba desde uno, sobre del tema, pues, pero desde uno. Sí. Eso es a mí me parece bastante interesante. O sea, más allá de, por ejemplo, bueno, sí, obviamente también está esa pregunta que me hago de si es otra forma de normalizar. Aunque aquí tiene que ver también mucho la cuestión del propio querer, ¿no? El propio deseo de quienes están ahí. Porque es muy diferente a simplemente uno agarrar y pensar que lo que necesita el otro es tal cosa. Y otra vez volvemos, o sea, esos juegos de poder de decir, pues es que yo soy el sano, uh-huh, y entonces yo sé qué es lo que es mejor para ti, porque pues yo no estoy enfermo, sí, yo no estoy diagnosticado, uh-huh, yo sé lo que tengo tú... que estar haciendo ahí si yo no soy el loco, por ejemplo. Ajá, o yo sé lo que tú necesitas. Que bueno, a mí me surgió esa pregunta, uh-huh, de decir, si era el deseo de ellos el querer estar ahí, el querer compartir, el querer hablar, que bueno, obviamente no se puede responder, uh-huh, pero es para preguntárselo también. Y es bueno, me gustó mucho, es bastante interesante. Y bueno, ya estamos por terminar esta segunda entrega, este segundo episodio. La verdad es que es un tema que da para muchísimo más. Es un tema como te lo digo a ti, Diana, se lo repito a ustedes, los que nos escuchan, es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, me gusta muchísimo. Y bueno, me ha parecido bastante interesante todo lo que hemos hablado, desde esta cuestión de las definiciones,
la relación que tiene la enfermedad con el mundo de las pasiones del hombre, que me hace también pensar, por ejemplo, Néstor Brownstein en su libro Clasificar en Psiquiatría, el que mencionó Diana hace ratito, menciona algo bien curioso, ¿no? Cómo el deseo se vuelve el indeseable. O sea, como un poquito un juego de palabras también, ¿no? O sea, el deseo como el indeseable. ¿Qué tanto también callamos a nuestro deseo? Y es eso, a veces la enfermedad, la normalidad, como lo dijimos con las emociones, expresa algo más. Quizás hasta cosas que deseamos y que están ahí, que entran en algún tipo de conflicto, ¿no? Con nuestra normalidad, nuestra referencia de normalidad. Pero pues quién sabe, quizás hay muchísimas cosas que se están expresando por ahí y lo que hacemos es taparle la boca, dejarlo sin palabras, no decir nada. Es para pensarse también. ¿Tú qué opinas, Diana? Pues yo hace rato tú mencionaste algo sobre una línea, ¿no? Una línea que existe entre lo que sería normal y anormal, sano y enfermo. Sí. Esa delgada línea, tal vez que existe entre estos términos, en los que a alguien se le puede colocar, no nada más desde un término físico del cuerpo, sino también en el sentido mental, o de la palabra, o de esta cuestión de un padecer que es distinto al físico, que lleva también a encabezar una problemática pues amplia. Es un tema muy amplio y pues fue como una pintadita, ¿no? Ahorita. Sí. De esto. Sí, algo que a mí me gustaría traer antes de que ya nos despidamos y todo, es que justamente pensemos más este tema de la normalidad y anormalidad, salud o enfermedad mental, más en relación con los discursos. Les voy a decir por qué. En un tiempo justamente hasta la homosexualidad estaba diagnosticada como un trastorno mental para la psiquiatría, para y por la psiquiatría. Y bueno, llega un momento en el que ya no lo es. ¿Cuántos trastornos mentales surgen diariamente? O sea que si no obedeces, ya tienes un trastorno contra la autoridad. Que si te tomas un montón de selfies, ya tienes otro trastorno y no sé qué. Tengo un libro bien curioso que es se llama Sexo Solitario y es una historia cultural de la masturbación. Y es bien curioso porque relata cómo la masturbación allá en los años de 1700 antes era un tema digámoslo así, como con cierta carga así moral, ética, etcétera, etcétera, pero sin mucha relevancia, sin mucha importancia, hasta que en cierto año se escribe un tratado sobre la masturbación. Les voy a leer ¿cómo se llama? Porque tiene un nombre bien curioso. ¿Y súper largo? Ese nombre se supone que surge en 1712 o alrededor de esa fecha. Y se llama Onania o el atroz pecado de la autopolución y sus terribles consecuencias, indagado en ambos sexos, con consejos espirituales y físicos para aquellos que se han dañado con esta abominable práctica, y una provechosa admonición a la juventud de la nación de ambos sexos. Vaya nombre para un tratado sobre la masturbación. Lo curioso es que el libro menciona que el autor era como anónimo, ¿no? Tenía como un seudónimo y luego estaba bien raro porque hablaba sobre lo malo que era la masturbación y lo que tenías que hacer si conocías a alguien o si tú lo practicabas, ¿no? Lo chistoso es que luego el libro revela
que el autor de ese tratado era un médico. Ujú. Y lo que él hacía era escribir esos especie de folletitos en donde él daba y promocionaba unos remedios que él vendía. Unos remedios. Sí, o sea, él creó una enfermedad y creó la cura. Y de por medio, un negocio. Obviamente. Muy lucrativo. Bastante lucrativo. Y es algo que nos dice Brownstein, y es algo que nos dice Casanova, y es algo que también nos dice muchas personas que están un poquito, pues sí, cercanas y en contra y en constante cuestionar esta cuestión de la medicación como única opción, y esta visión actual de querer encontrar y clasificar todo en el cuerpo, de justamente que en medio hay mucho negocio también. O sea, hay bastante dinero de por medio, y la medicación significa pues mucho dinero. No solo para quien lo gana, sino para también quien tiene que gastar dinero en ansiolíticos, en antidepresivos. Y bueno, eso es para otro tema, ¿eh? Toda esta cuestión de la medicación y obviamente también los registros de consecuencias a través de una medicación. ¿Qué implica la medicación y el diagnóstico y a veces el autodiagnóstico por toda esta información disponible? Al final de cuentas, lo que pretendemos es eso, ¿no? Darle una especie de mirada más menos crédula a esta cuestión de normal y anormal como algo ya dado, o a salud y enfermedad como algo ya establecido, sino más bien vamos a pensarlo como en discursos y en las épocas. O sea, cómo cambia la enfermedad, cómo cambia la normalidad, cómo cambia la salud. O sea, tiene que ver más con los discursos y la palabra que con una ley casi divina sobre qué es la salud, qué es la enfermedad, qué se supone que es normal y quién cabe en la normalidad. Y bueno, para mí es realmente bastante importante traerlo a la mesa, que se cuestione más justamente esta cuestión de normalidad y de salud y de enfermedad y de anormalidad, porque aunque a veces no lo creamos, tiene muchísimo peso todas estas etiquetas, clasificaciones, diagnósticos que puede tener sobre una persona. A veces realmente es más como todo ese peso lo que afecta y todo lo que te rodea y el modo de tratar. Y es que literal pasas de ser cierta persona y, vamos a decirlo así, cierto sujeto, a pasar a ser una clasificación más. Bernard Casanova, en el texto que les mencionaba de Psicoanálisis para qué, comienza diciendo que cierta institución da una estadística que hay tantos angustiados en el mundo, y él dice, bueno, pero si en el mundo somos tantas personas, pues todos somos angustiados, todos lo somos. Y él pone en claro algo bastante interesante. Cuando el humano tiene lenguaje, pasa a ser algo no natural y siempre va a estar aprehendido por el lenguaje, y el lenguaje siempre va a traer ambigüedades y siempre va a traer contradicciones. Entonces pone en cuestionamiento ¿cuál armonía? ¿Cuál se supone que es lo natural? Si gracias al lenguaje el humano tiene esta especie de corte, de algo que le impide saber 100% qué sucede, a dónde ir, dónde dirigirse, qué es. O sea, estar encerrado en esa esfera del lenguaje implica precisamente la no existencia de la normalidad.
claro que hay convencionalidades sociales y claro que existen para que pueda haber una especie de convivencia, pero ponernos demasiado estrictos y hablar de la normalidad y la patología como algo que existe y que es alcanzable y que se puede lograr es muy ambicioso. Es muy ambicioso y tiene bastantes consecuencias. George Canguilhem tiene un texto, no me acuerdo si se llama Lo normal y lo patológico, pero él justamente habla de cómo la normalidad, la salud y la enfermedad tiene mucho que ver con temas circunstanciales. A veces, por ejemplo, tú te comportas de cierta manera, ¿no? O tienes salud en cierta circunstancia. Pero vamos a decirlo así, cambias de entorno, cambias de situación, y entonces si continúas haciendo lo mismo, quizás no sea tan benéfico. Quizás, eso también va a depender muchísimo de tu autorreferencia también. O sea, de aquello que te hace padecer o no padecer, o de lo que tú quieras o lo que no quieras. Entonces, bueno, es interesante cómo lo plantea él, quitando un poquito también los estigmas de que esto se supone que es normal o esto se supone que es salud, sino más bien pensarlo como una especie de adaptación, si es que se le puede llamar así. Pero bueno, algo que no se puede dejar de lado es eso, el lenguaje. Y el lenguaje junto con la imperfección del ser humano. Y como Casanova menciona, el dolor de vivir. Y bueno, terminamos por hoy. ¿Te parece bien, Diana? Sí, yo creo que ha sido pues un tema bastante amplio. Incluso hemos mencionado cuestiones que dan para otro momento, otros temas, con otro tiempo, claro está. Y bueno, no sin antes hacerles saber que nos pueden comentar a la salida de este programa, hacernos sus comentarios o incluso preguntas acerca del tema, qué les ha parecido. Los invitamos a participar en este nuevo proyecto. Sí. Les damos las gracias a todos y a todas por el recibimiento del episodio anterior. A quien nos escuchó también muchas gracias por quedarse hasta ahorita, hasta el final. Y bueno, tal vez como última reflexión, mencionar, quizá repetir lo que ya dijimos antes, de que hay que tener esta quizás visión más crítica respecto a este tema. No clasificarlo solamente en dos polos, sino tomar en cuenta la singularidad de cada quien, obviamente el lenguaje de cada quien, las circunstancias de cada quien, y que obviamente a pesar de que exista toda esta cuestión de igualdad, pues puede ser, pero cada quien pues obviamente tenemos cosas distintas, lo vivimos diferentes, y qué tan anormal es eso. Sí. Quizás si lo ponemos en normal o anormal, quizás sea normal la enfermedad, quizás sea normal el padecer, quizás sea normal el sufrir. Y pensar obviamente en la exclusión. ¿Qué implica que nosotros excluyamos aquello que es anormal? ¿Qué implica que excluyamos a nuestra enfermedad? ¿Qué es lo que queremos excluir? ¿Qué de ahí nos representa a nosotros que no queremos con nosotros mismos? Es una pregunta interesante. Lo es. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Los textos que mencionamos, les vamos a dar los nombres de algunos. Uno es Néstor Brownstein, su texto Clasificar en Psiquiatría, encuentran en la editorial Siglo XXI. El texto del relato del cuento se llama Cuentos de locura para psicólogos cuerdos. Déjenme, les doy el autor para que lo puedan encontrar. Lo pueden encontrar, me parece que digitalmente. Y el autor es Pedro F. Vázquez. Y el texto de Bernard Casanova se llama El psicoanálisis ¿para qué?
y justamente también el de Sexo Solitario, una historia cultural de la masturbación. Tiene un nombre medio extraño, ¿no? Es Thomas Lequeux, como francés, no sé. Pero bueno, búsquenlo así, Sexo Solitario, una historia cultural de la masturbación, en Fondo de Cultura Económica. Así que bueno, nos despedimos, espero que el tema haya sido de su agrado y pues bueno, nos volveremos a encontrar. Pero si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches.